Muy buenas tardes, muy buen miércoles, gente maravillosa, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo acá también contenta, vamos avanzando, creo que estamos generando lindos encuentros de todos los miércoles. He recibido varias notificaciones, WhatsApp y mensajitos también por Instagram bueno, de qué sirven estas charlas que estoy haciendo, estas charlas que hago sola, con invitados, con el fin de que ustedes tengan más información sobre determinados temas de salud y que puedan tomar las riendas sobre el asunto, puedan hacerse cargo, puedan avanzar, puedan crecer, puedan comprender, obviamente para eso estoy acá, para primero que ustedes tengan un entendimiento, una comprensión de su problema o de su situación conflictiva y a partir de ahí, bueno, buscar la solución de alguna manera, ¿sí? Muchas veces pueden ser por métodos convencionales de medicina y otras veces de la medicina tradicional y otras veces hay que ir a buscar por otras vías porque como siempre digo, si bien yo soy médica, argentina, recibida acá en Buenos Aires, no siempre la medicina alcanza, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos que recurrir a otras terapias o terapeutas que tienen mucha información y mucho saber que tal vez es ancestral, es milenario y que es tan válido como esta medicina. La única diferencia es que la ciencia como que le da el sello a esta medicina, que de a poquito estamos conociendo y sabiendo que hay, desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay como un aval de reconocimiento de un montón de estas ciencias antiguas sobre el efecto y sobre el valor real que son efectivas, que son positivas, que no traen efectos secundarios. En la gran mayoría las terapias holísticas no traen efectos secundarios, porque la mayoría se basa o en cuestiones de energía, de pensamiento, o en cuestiones de utilización de la naturaleza como medio de sanación. Así que hay que atreverse, hay que animarse, hay que consultar. Si esto no me cierra lo que me dijo el médico en tal lugar, busco, investigo, me motivo, porque se trata de mí, de mi cuerpo, de mi vida, de mi estado general, de mi bienestar general. Y hoy vamos a hablar de cefaleas y migrañas. Son migrañas aparte porque la migraña vendría a ser como un diagnóstico puntual realizado por un neurólogo de un dolor de cabeza, ¿sí? Las cefaleas vendría a ser como la palabra que engloba el conjunto de los distintos tipos de dolores de cabeza. Entonces, como siempre explico, la cefalea en cierta medida es un síntoma, ¿no? No es una enfermedad en sí, hasta que tenga un diagnóstico. Cuando tiene un diagnóstico ejercido por un médico clínico o por un pediatra, en el caso de los chicos, o un neurólogo que vendría a ser como el especialista que trabaja con más fuerza sobre el tema de todo lo que tiene que ver los síntomas de cabeza en sí, de cráneo y encéfalo, bueno, ahí ya tendríamos un tipo de enfermedad con un nombre y apellido. Por ejemplo, cefalea tensional, cefalea de racimo, cefaleas provocada por la neuralgia del trigémino y entre otras. Entonces, este tema es muy amplio porque en realidad no hay un solo tipo de dolor de cabeza y por lo general la gente en su vida, a lo largo de su vida, suele tener este síntoma como algo que aparece en algún momento. O sea, todos en algún momento un dolor de cabeza hemos tenido. Puede ser que haya personas que no, pero en un gran porcentaje de la población mundial, alguna vez hemos tenido un malestar, una sensación o de pesadez o de puntada o de opresión en la cabeza. Y solamente, digamos, el 14 a un 12% de la población mundial va a tener, sí, cefaleas de tipo crónica, ¿sí? Donde está este tema del diagnóstico de la migraña, que como les dije, lo realiza el especialista en neurología. Entonces, dentro de la clasificación de este gran tema de salud que tanto preocupa no solo a la persona, sino a la familia,
Porque recordemos, no me acuerdo la vez anterior, el tema que habíamos hablado. Mareos. Bueno, mareos. O sea, pues estuvimos hablando también, estuvo Fede Pons con la microbiota, estuvo hablando de ciclo vital, pero de cuanto a patologías, el mareo también es un síntoma, ¿no? Entonces yo lo que les comentaba es que, ¿qué sucede con este tipo de enfermedades o síntomas que son imperceptibles para el otro? O sea, pongámosle que tengo un dolor de cabeza terrible, y estoy trabajando y de golpe me agarro, ¿no? La cabeza o se me marcan las ojeras, no tengo energía y alguno de mis compañeros me puede decir, Mariana, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? Porque detecta algo, pero no sabe lo que tengo, ¿sí? No es algo evidenciable por el otro, porque lo que tiene que ver con dolor es algo bien propio de cada persona. Y encima tiene como una frecuencia, si uno la tiene que medir, muchas veces nosotros los médicos le preguntamos del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Si 1 es poco y 10 es mucho, para poder comprender incluso de qué tipo de dolor estamos en referencia de esta persona. ¿Es un dolor suave? ¿Es un dolor moderado? ¿Severo? Bueno, entonces estas patologías, estos problemas de salud, la cefalea, como la vez pasada hablé, el mareo, a veces traen incluso problemas en lo que es la convivencia, ya sea familiar o en lo laboral, porque esta persona con estos síntomas, ¿te la creo o no te lo creo? ¿Es real? ¿No es real? ¿Lo estás inventando? O sea, ¿no? Se puede generar hasta un cuestionamiento si esta persona cada tanto repite dolores de cabeza, incluso con los hijos. Ay, otra vez te duele la cabeza. Al que no lo vivencia, le genera en cierta medida una situación media extraña de malestar también, porque está viendo a esta persona sufrir repetitivamente, si no se entiende bien el por qué, y a su vez no sabe cómo ayudarlo, porque muchas veces aparece y desaparece solo un dolor de cabeza, ¿no? Por lo tanto, no es simple, no es un síntoma simple de salud. Cuando vamos al médico, sobre todo si este dolor es frecuente, 3 veces por semana, aparece, se repite a lo largo del tiempo, bueno, hay que consultar. No podemos decir, bueno, me tomo cualquier cosa y se me va solito y listo. Tenemos que empezar a decir, bueno, no, esto ya no es algo por una situación, no sé, de estrés o vivencial de un día. Si esto se está instalando, hay que consultar, hay que acercarse, evaluarlo, sacar un turno con el médico de cabecera, el clínico, y después, bueno, el clínico, a partir de estudios que puede llegar a pedir, va a tener como un poco más de criterio, verá también la urgencia de derivación al neurólogo, ¿no? Porque también depende de la sintomatología, si hay que derivar ya o si se puede esperar. Bueno, todo esto nosotros como médicos lo aprendemos, obviamente, en la carrera, nos enseñan la sintomatología de la cefalea y uno es como que ya le ve la cara también a la persona y ya sabemos si es grave, no es grave, o sea, tenemos como otra mirada de la urgencia en ese sentido. Porque dentro de los dolores de cabeza, el 95% más o menos son primarios. ¿Qué quiere decir? Que no hay una causa, digamos, orgánica así como preocupante atrás. Aparecen a veces por tensiones musculares, por inflamación de algún nervio, ¿sí? Por genética, porque la migraña, por ejemplo, se cree que la mayoría, el 70% de las personas migrañosas, se sabe, no se cree, tiene antecedentes familiares de migraña. Bueno, muchas veces hay factores desencadenantes de los dolores, pero el 95% no tiene una causa así como de origen de otro órgano, de algo que tengo que ver y preocuparme más. Solamente el 5% sí me tengo que preocupar porque hay un 5% que sobre todo de iniciación aguda es muy doloroso y es muy rápida la instalación de este dolor, que sí hay otras patologías abajo, como por ejemplo un aneurisma, ¿sí? Cerebral que se rompe, un vasito, eso genera un dolor muy, muy intenso y eso es de urgencia.
Muchas veces hay la ACV o alguna patología también de tipo vascular, de vasitos de la cabeza. Puede haber también infecciones como la meningitis, que da demasiado dolor de cabeza y alteración de la luz. Bueno, hay varias, ¿no? Que desde la medicina, esas son las urgencias, se podría decir. No podemos perder tiempo. Incluso hay patologías de las cefaleas que pueden ser secundarias a algunos usos de medicamentos. Incluso el uso repetitivo de analgésicos para bajar el dolor de cabeza puede traer cefalea de rebote, que es, sobre todo se ve con un fármaco que la gente lo consigue en cualquier lado y yo le digo, no tomes cualquier cosa para un dolor de cabeza. Consulta primero, que es un famoso fármaco que empieza como migra, como migraña, ustedes saben, ya lo conocen en Argentina, que se vendía en el kiosco y claramente este remedio lo que genera es que yo lo tomo, calmo ese dolor por unos instantes, pero después me puede generar una cefalea de rebote. Otra vez aparece el dolor. Entonces, bueno, ¿qué está sucediendo? Y te estás automedicando con algo que ya sabemos que no es adecuado, porque por más que se venda, no sé, a la vuelta de tu casa, tenemos que entender que hay patologías que sí necesitan tener un acompañamiento y un seguimiento médico, ¿sí? Y en este caso, si la cefalea no mejora, no te automediques, consulta, vas a los médicos, si por ahí no encontrás la solución, después verás por dónde, acupuntura, reiki, no sé, lo que vos creas conveniente. Pero no automedicar, sino tomar la decisión de utilizar fármacos, estoy hablando de químicos, ¿no? Porque cuestiones tal vez más naturistas y demás, que después vamos a hablar, eso, bueno, uno prueba, porque cuando se trata de plantas es más simple probar el tema de dosis y demás, de los tecitos, ¿sí? Como para bajar un poco la ansiedad, que tiene que ver con la relajación también de las tensiones musculares. Bueno, todo eso ayuda un montón. Entonces, clave, si alguien en tu familia le agarra de golpe un dolor, pero terrible de cabeza, urgente a la guardia. No podemos perder el tiempo, ¿sí? Porque algo hay. Pero si esta persona, o si sos vos, y venís hace varios meses o años, cada tanto con dolores, bueno, es hora que hagas un control para definir qué tipo de cefalea tenés. Dentro de las cefaleas hay como una clasificación muy amplia, pero como las más frecuentes son la tensional, que tiene que ver como un dolor más acá en medio de la cabeza, en las sienes, también como una cosa medio en vincha a veces también, y que puede ser de una intensidad leve a moderada, o sea, el dolor ni es ni muy suavecito ni demasiado intenso, pero puede durar varios días, es molesto realmente. Después tenemos lo que es la cefalea, otro tipo de cefalea en racimos, que esta es la que le agarra de un lado. En la tensional es más, perdón que aclare, relacionado en las mujeres, ¿sí? Se ven más a las mujeres. Que ahora después vamos a ver la decodificación y todo qué carga emocional hay atrás. Y con la otra, que es cefalea en racimos, agarra por lo general un lateral y a esta persona se le genera un enrojecimiento del ojo, le lagrimea el ojo, se le pueden edematizar los párpados, puede tener incluso de un lado de la nariz, del mismo lado donde tenés el dolor, podés tener una secreción, como que un moco transparente que cae de la nariz. Bueno, es bastante intensa, también puede durar más o menos 3 horas, más o menos, y puede repetirse en el año, a veces les puede agarrar, no sé, cada 3 meses, agarra un dolor de este tipo. Esta se ve más en varones jóvenes, ¿sí? Y después está
la neuralgia del trigémino, que es otra que es muy clave, que también se ve en mujeres mayores de 50 años, donde hay como una inflamación del nervio, que es un nervio que nosotros tenemos acá, que sale como detrás de la oreja para la cara y te da dolores de cabeza, pero también todo como un efecto de, como un shock eléctrico, de electricidad en la cara, en distintas partes de la cara, muy intenso, muy rápido y que muchas veces puede durar un tiempo largo, les puede durar un tiempo bastante intenso a las personas que lo padecen. Esta es una clave que trabaja y atiende el neurólogo, ¿sí? Esta es como muy común, que cada vez se ve más realmente, y a veces tiene que ver con se desencadena incluso por hablar, por masticar se puede desencadenar, eh, y bueno, o por cepillarse los dientes, por irritación de este nervio. Pero bueno, tiene un tratamiento acorde indicado por el neurólogo, ¿sí? Que hay que consultarlo a esta. Y después tenemos lo que es a nivel médico, la migraña, que la migraña es muy característica, porque la migraña, o sea, en la consulta cuando una persona viene, dice que tiene dolor de cabeza también de un lado, no abarca por lo general el total de la cabeza, abarca un lugar nada más, pero esta persona también, además de esto, puede tener alteraciones con la luz, sensación de náuseas, de vómitos, cosa que la cefalea, la otra, la tensional, que es más que nada relacionado como un estrés, digamos, no la tiene. Y en la migraña se sucede que muchas veces la persona tiene aura, se le dice. El aura es como una alteración que puede ser como ver brillos, centellas, como estrellitas adelante tuyo o incluso tener visión borrosa, que la gente que padece migraña, una vez que conoce de su patología, ¿qué hace? Ya sabe que cuando le empieza a afectarse esta visión, le va a venir el dolor de cabeza. Entonces es como la estrategia clave que en ese momento del aura agarran y toman la pastillita, el analgésico indicado o el medicamento puntual, porque se utilizan incluso medicamentos para la epilepsia en el caso de la migraña, también indicado con el neurólogo exclusivamente para abordar esto que se está por venir, esto que aparece en cualquier momento. También pueden tener durante la migraña intolerancia a la luz directamente y al ruido. Para el que viene sufriendo la migraña ya lo sabe. Ahora, una intolerancia a la luz, al sol sobre todo, en un niño, en un adolescente, como les dije, pues una meningitis, hay que urgente consultar al médico porque eso puede ser algo de causa bacteriana, viral, que afecta a las capas que cubren, digamos, nuestro cerebro. Entonces, bueno, hay que estar atentos, ¿sí? Obviamente que uno no es médico, pero sí hay que tener sentido común. Esto que estoy viendo en este familiar, ¿es normal? No es normal. Con respecto a la cefalea y la presión arterial, la hipertensión, acordémonos que la hipertensión no da síntomas, no da síntomas. Ya les recuerdo que está el video de hipertensión subido, así que si quieren ir a verlo, fue uno de los primeros, pueden verlo para reforzar ahí. Pero ¿qué pasa con este tema? ¿Por qué viene bien? A veces viene bien tener un dolor de cabeza porque ustedes se acercan a la consulta. Y nosotros, los médicos, tenemos la posibilidad en ese momento de tomarles la presión y descubrir que hay un aumento de presión. Acuérdense también que con un registro solo de presión no es diagnóstico de esta sintomatología, de este factor de riesgo que es la hipertensión, ¿sí? Que tampoco es una enfermedad en sí, es un factor de riesgo para ACV y enfermedad cardiovascular. Pero ya se acercaron por un dolor de cabeza que tal vez era tensional por estrés o incluso por las cervicales. Recuerden también que cuando hablé de mareo, hablo un poquito de cervical. Y muchas veces la cervical, sobre todo en la región occipital, que sería como la base del cráneo, ¿sí? La parte de acá, cuando yo toco el hueso de la cabeza antes que se forme la columna, esa zona a veces en los laterales, la parte lateral se tensa, se contracturan esos tendones y muchas veces tira, o sea, la musculatura, y yo me toco el músculo del cuero cabelludo completamente tenso. Entonces, ¿qué pasa?
me da dolor de cabeza. Tengo que masajear. Recordemos que el otro día hablé de esto y nosotros tenemos que descontracturar nuestra musculatura, porque si incluso estamos muchas horas frente a una computadora trabajando o en una mala postura por X situación laboral, bueno, hay que tomarse el tiempo de relajar la musculatura, de hacer ejercicios, ¿sí? Que también, bueno, los invito a ver lo de mareo para poder eh, de, ver detalles ahí de los que les expliqué con la cervical. Próximamente, no sé cuándo, voy a ver si hablo de todo lo que es la columna para, bueno, trabajar ahí parte por parte, que también es uno de los problemas de salud más concurridos, todo lo que tiene que ver con columna en sí. Así que bueno, acá está Dante, que viene a saludar. Hola. Hola. ¿Quieres decir algo hoy? Nada. Nada. Bueno, besito. Nos vemos. Bueno, entonces, volviendo acá un poquito como lo más importante, si a nivel de la descripción, con la parte médica vendría a ser esto que hay que tener en cuenta. Lo que sí, con respecto a las migrañas tienen varios desencadenantes, ¿sí? Que están asociados y que la gente cuando consulta, nosotros primero como médicos tenemos que hacer todo un chequeo general, obviamente, y a su vez preguntar cómo te duele, dónde te duele, duración del dolor, si hay otros síntomas asociados, si la luz o el sonido te afecta, bueno, si hay náuseas, vómitos, todo esto, si el movimiento de la cabeza empeora el dolor, bueno, todo esto hay que verlo en la consulta, pero está bueno, como datos se los voy a dar, hacer un registro de dolores de cabeza en tu casa, que puedas hacer un registro. Y en este registro vos vas a poner en qué momento me duele, por ejemplo, del mes, ¿sí? Hay muchas mujeres que se le asocia con la menstruación, la migraña. Hay gente que se le asocia con los fines de semana, que ahora esto lo vamos a ver con el tema de decodificación, que es muy interesante. Por lo tanto, hay que anotar, bueno, cuando previo a la menstruación me vino el dolor de cabeza, me duró 3 días y después menstrué, bueno, ¿dónde me duele? Marcar todo, escribirlo, porque así uno evalúa qué pasó antes de este dolor de cabeza, tomar registro. Estuve tomando un fármaco por algo, estuve comiendo determinados alimentos que no estaba acostumbrada y me empeoró este dolor. O sea, ir observando, es como que hacer como una especie de investigación con la lupa y mirar todos los factores determinantes y asociados a este dolor, los desencadenantes, incluso cómo se resuelve, cuánto me dura, qué hice para que se me vaya. Bueno, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Voy a tomar un poquitín de agua. Bueno, antes de pasar a la parte de tratamiento en sí, porque hoy no les voy a hablar del tratamiento del dolor de cabeza puntual, sino que les voy a hablar de otros tipos de terapias que se están utilizando y que son muy buenas, pero con poco conocimiento todavía. Con respecto al tema de la decodificación y la sintomatología asociada, punto número 1, lo que es dolor en general, ¿sí? Cuando tengo un dolor X, hay una culpa detrás. Entonces mi cuerpo me dice, ¿te sentís culpable? Perfecto, toma un poquito de dolor para que no te sientas tan culpable. Es como que vamos a resolver esta culpa con esta sensación de sentirnos mal, peor, porque es la única manera de no sentirnos tan culpables, porque si el dolor me tira a la cama, me olvido de la culpa, porque ahora me tengo que preocupar por el dolor. Por lo tanto, ojo con este tema. Ojo con la gente que vive dolorida por todo, ¿sí? Y la culpa claramente es un sentimiento, como hice hace poco también, un par de meses, un videíto en Instagram. La culpa realmente es un sentimiento que es inútil en sí, no tiene ningún sentido de nada,
esto lo vuelvo a insistir, porque sentirnos culpables es un aprendizaje, yo creo que más de tipo social, para, no sé, afectarnos, dominarnos, no sé cuál fue el fin de inventar la culpa como sentimiento. Porque cuando uno se siente culpable, punto número uno, no se siente mejor en ningún aspecto, o sea, ay, soy culpable, ay, qué bueno, al fin me doy cuenta que soy culpable, ahora me siento mejor persona. No, o sea, no me siento mejor persona, me siento cada vez peor, porque la culpa me deja atrapada en un lugar donde no puedo hacer nada. Y a su vez no puedo modificar, claramente no puedo modificar ningún tipo de situación, no puedo generar ningún cambio desde la culpa. Tenés que ser una persona muy iluminada para decir, che, sí, la verdad que yo estuve mal en esta situación, me siento culpable y mañana cambio y soy otra persona mágicamente. No, no es de la noche a la mañana. Uno tiene que trabajar mucho en uno para mejorar, pero no desde la culpa, sino desde el entendimiento de que yo soy un ser humano y que tengo un montón de situaciones que tal vez no son lo más luminoso de mi ser, pero que son parte mía. Las tengo que aceptar, las tengo que integrar, reconocer como mías y ahí avanzo. Y ahí sí avanzo a trabajar, ¿sí? Así que, clave, tema dolor. Cefalea en sí, la cefalea en sí, miren qué interesante. La cefalea tiene que ver con un tema de las personas que viven con conflictos, pero lo minimizan. Entonces, hay como una negación del conflicto. Es como que por un lado ven que tienen problemas, pero dicen, y sí, bueno, sí, entonces me pasa esto en el trabajo, me usan, ponele. Pero bueno, qué sé yo, tengo trabajo, gracias a Dios, ponele. Entonces, no lo observan realmente el problema como es. O sea, es como una careta que se ponen, ¿no? Claramente, como que está el problema ahí, está en su cara, le está haciendo daño, pero, y bueno, pero bueno, no es tan grave, qué sé yo. Hay gente que no tiene laburo. Ok. Y tu cuerpito, tun, 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 dolores de cabeza te va a mandar. ¿Sí? Así que esto es así, no falla. Con el tema de la migraña, es como algo un poco más retorcida la cosa. Miren qué interesante. Porque la migraña se observa mucho en personas controladoras, controladoras. Quieren controlar, necesitan, estoy acá con mis apuntecitos para no pifiarla, sentir que siempre tienen que encontrarle solución a todo. Siempre le tienen que encontrar solución, eh, pero a su vez hay como una contradicción porque a veces les cuesta tomar decisiones, ¿sí? Y por el otro lado, hay un conflicto en la migraña como del yo soy, como de esta sensación del derecho en realidad a lo que yo quiero ser. Y como que también hay una culpa, pero por cuestionar a un otro que en realidad tiene mucha influencia sobre mí, esta persona. Entonces tengo como culpa de decirle, ¿sabes qué? Vos no, lo que me estás planteando no es tan así como yo lo veo, ¿no? Y por el otro lado, querer controlar todo para que nada se mueva del lugar. O sea, es como, por eso es como algo más retorcido la migraña, ¿sí? En el sentido de estas personalidades que no se pueden poner en cierta medida como tampoco primeras, porque están con una sensación de dificultad en el disfrute de su vida, ¿sí? Están como también con una carencia de la expresión de su lado creativo, porque la migraña, les quiero contar, tiene que ver con la sexualidad también. Entonces, muchas personas migrañosas son insatisfechas sexuales, no están felices en su sexualidad. Por eso, miren lo que les voy a contar, que uno de los tratamientos para la migraña es la masturbación. ¿Cómo, Mariana? La masturbación, sí. Sí, hay que probarlo. Tal vez en el momento que te está viniendo la migraña te duele tanto la cabeza que vos no tenés ganas de, obviamente, sentir un placer físico. Pero no cuesta nada en probar, no cuesta nada que vos te vayas a pegar una ducha, tengas un momento de placer con tu cuerpo y descargues toda esta tensión
contenida que te generó la migraña. Entonces, miren qué interesante, miren por dónde se puede resolver una migraña. ¿Qué tiene que ver con vos en realidad? Tiene que ver con el escucharte, el verte, el complacerte a vos, ponerte primera, ¿sí? Digo primera porque las migrañas predominan en las mujeres en sí. Entonces, esto es como lo más importante, ¿no? Que ustedes tienen que empezar a observar, a verse. Por eso hay que conocerse. Cuando uno tiene un síntoma físico, tiene que explorar, ver cómo me está sucediendo esto, desde cuándo me está sucediendo. El desde cuándo es clave. El desde cuándo es como la pregunta necesaria, ¿sí? Incluso las migrañas también tienen que ver relacionadas con la constipación como desencadenante, las cuestiones de estrés, como les dije, gente que hace ayunos muy prolongados, intolerancia a determinados alimentos y reacciones alérgicas, ahora lo voy a hablar eso, porque esto es algo también muy interesante desde lo médico, que tiene que ver con una enzima que tenemos, como hay una carencia enzimática en estas personas y que justamente les produce esto. Bueno, la insatisfacción sexual, la falta de orgasmos, si no, puede ser que tenés relaciones sexuales, pero no tenés orgasmos, ¿sí? La resistencia ante el fluir de la vida. O sea, no, yo tengo que tener el control de todo, que todo esté en orden, pero mi vida no sé dónde está, no sé dónde está parada, porque estoy observando más al resto que a mí misma. Y la invalidación de una misma, ¿sí? Esto como que hay una desvalorización, sería, ¿sí? Incluso en los dolores de cabeza en general hay una desautorización como algo con nosotros mismos, ¿sí? Por eso lo que se recomienda cuando yo tengo un dolor de cabeza, que me pregunte si fui injusta conmigo en algún momento, si en algún momento antes de este dolor de cabeza me desvaloricé, me desautoricé frente a otros y fui injusta con lo que realmente soy, con lo que realmente valgo. Migraña es igual a jaqueca. Les digo por si ven de otros países, que en otros países se dice jaqueca a este tipo de enfermedad. Acá en la Argentina le decimos más bien migraña, pero bueno, eso como un datito extra. Entonces tenemos que trabajar sobre todo en este tema de perdonarnos a nosotros mismos de tanta exigencia, de tanta presión que nos estamos generando, para vernos como seres que tenemos que transcurrir aprendiendo a vivir la vida que tenemos, ¿sí? Sacarnos incluso los miedos, porque los miedos también dan dolores de cabeza. Así que esto sería como una de las partes, digamos, más así características. Después, esperen que les quería agregar algo más de lo de decodificación. Bueno, la culpa es clave, como ya les dije, en todo lo que tiene que ver dolores de cabeza. Y es importante a veces también tener como un cuestionamiento a nosotros de por qué no puedo ser yo misma. O sea, si mi vida, hay que como plantearse de esta manera, si mi vida no hubiese tenido determinadas situaciones que me limitaron, ¿sí? Que por lo general siempre tienen que ver con el afuera. Yo, ¿quién sería hoy? O sea, ¿qué haría de mi vida hoy? ¿No? Hacernos como una pregunta. Y en este sentido, el objetivo es ver que en realidad nosotros somos nuestros propios limitantes, ¿sí? Nosotros nos impedimos ser verdaderos con la excusa de que hay una afuera que nos prohíbe o que no nos permite ser. Entonces, reconectarnos con esta esencia, vernos y replantearnos hasta dónde estoy limitada por cuestionamientos tal vez que yo misma voy generando de un otro, de una afuera, y que eso me lleva a un lugar de desvalorización y de culpa sobre todo.
Entonces sacar, trabajar eso, liberar esas mochilitas que nos vamos cargando para soltar de una manera radical y sentirnos libres y decir, esta es la que soy, esta es la que amo, este es el que soy, este es el que quiero ser. Y empezar a trabajar en eso, empezar a afianzar las raíces para crear ese ser que estuvo contenido, como esta presión de la cabeza, durante tanto tiempo, ¿sí? Bueno, bueno, esto ya estamos. Espérenme que estamos acá avanzando. Con respecto de las migrañas a nivel médico también se plantea que el consumo de alcohol puede ser un desencadenante, olores intensos también, las luces brillantes pueden desencadenar la migraña, cambios del tiempo, alteraciones del ritmo del sueño, ¿sí? Bueno, esto como datos que también el tema de la menstruación y la ovulación. Ahí me había olvidado de contarles esto. La migraña, cuando es una migraña que se ve afectada los fines de semana, el resentir vendría a ser este conflicto interno que tenemos en nuestra mente, tiene que ver con no tengo derecho a ser feliz. Miren qué interesante, la gente que le da dolor de cabeza los fines de semana, no tengo derecho a ser feliz. Migraña sobre todo, ¿no? Y la que tiene que ver con la parte de la previa a la menstruación, hay una gran desvalorización y hay miedo a quedarse embarazada, puede ser una. No sentirse capaz. No sentir como eficaz en lo que hacen. O sea, no, como debo mejorar, tengo que mejorar, como hay una autoexigencia. Y tengo demasiadas cosas que hacer. Entonces, previo a este estado menstrual, entra el dolor de cabeza, que en realidad vos tenés todo ese pensamiento, pero tu cuerpo te va a llevar este dolor de cabeza para invalidarte y para decirte, mira vos, así que no te sentís capaz de hacer las cosas, perfecto. Tomá una semana de reposo por dolor de cabeza, vas a estar tirada en una cama, agarrándote la cabeza así, y ahí sí no sos capaz realmente. Te confirmo tu pensamiento. O sea, es como, vuelvo a decir, esta cuestión retorcida de la sintomatología en contra de vos mismo o de vos misma, que no nos lleva a nada. Lo único que nos genera es prácticamente para la gente migrañosa hasta un estado de discapacidad, porque todo este tipo de patologías, como cuando hablé de mareo, nos llevan a faltar al trabajo, a tener problemas con nuestra familia, o sea, nos llevan a más problemas, no nos lleva a ningún tipo de solución de nada. Bueno, interesante en el tema de los tratamientos a nivel médico. Bueno, hay un montón de medicación que utilizan los neurólogos, desde antihipertensivos, antiepilépticos, para calmar las cefaleas de la migraña sobre todo. Bueno, distintos tipos de analgésico, y van probando. Encima los especialistas van probando a ver qué pasa. Incluso hay una técnica que es con colocación de unos electrodos en distintas zonas de los nervios para generar como descargas eléctricas, que eso es como que calma el dolor, o sea, te tenés que mandar como un shock eléctrico para el dolor. Y hay un dispositivo portátil que se coloca en la zona del cuello que también te descarga como una electricidad que en la zona de la carótida, que es la arteria, y eso se nota que calma también, les calma la cefalea. Imagínense cómo les duele la cabeza a estas personas que se tienen que hacer como una descarga eléctrica para calmar su dolor. Es una cosa terrible, terrible, terrible. Temas distintos para tener en cuenta y que hoy cada vez, y festejo y aplaudo, se está hablando más: el cannabis, aceite de cannabis, el cannabis como planta en general, como planta sanadora, como planta medicinal. Saquémosla de la mirada de la planta del consumo como estupefacientes para generar asublicinaciones. Pongámosla donde tiene que ir a esta planta. Como hay un montón de otras plantas que no estamos usando y las tenemos en el jardín incluso de la casa,
Esta plantita es una planta maravillosa porque nosotros tenemos en nuestro cuerpo, no solo en el cerebro, en todo nuestro cuerpo, receptores para una sustancia de origen propio, que es la anandamida y la 2-AG, que son dos, por lo menos de los más reconocidas sustancias endocannabinoides. O sea, nosotros formamos nuestra propia cannabis, ¿sí? Nuestra propia marihuana, para ponerle el nombre popular a esta planta. Y esta sustancia es clave en múltiples funciones a nivel fisiológico nuestro. Es muy, muy importante, porque no solamente colabora, digamos, con las conexiones neuronales, incluso para estar más atento, prestar más atención, sino que es un analgésico por naturaleza, es un antiinflamatorio. A su vez es un relajante muscular, mejora el sueño, o sea, tiene un montón de factores beneficiosos realmente. Y se ha comprobado que en un más o menos 45, 46% el cannabis mejora el aceite de cannabis, las cefaleas en general, que incluso se pueden conseguir para la cefalea común, estoy hablando, de manera tópica, que viene en cremas o aceites de manera tópico que uno puede poner en la zona de las sienes, la cabeza, el cuello, y te masajeás y te esparcís la sustancia, que es de absorción, tiene también la capacidad de ser absorbida por la piel, entonces se puede utilizar por ahí, por esta vía, que es muy práctica, y en el momento que estás con el dolor. Y también se utiliza como la manera más conocida del aceite que se coloca en gotas sublinguales, que esto hay que ir probando, porque hoy, si bien hay muchos lugares donde se vende el CBD, y hay una ley atrás que está a favor del cultivo, del autocultivo, sobre todo en los casos justificados con certificado médico, que tenés que hacer unos trámites, qué sé yo, que lo lograron las mamás cultiva, las mamás de los niños con epilepsia. Todavía no está muy armado esto, o sea, todavía le falta a esta historia más consistencia, más legalidad. Pero o sea, como todo, en este caso nadie está haciendo un mal, nadie está haciendo un daño, porque si vos vas a consumir, esto es para vos. Entonces, busca en tu barrio, habla, te vas a enterar, porque seguro alguien produce el aceite y seguro alguien te dice, o en tal lugar lo venden, una dietética o donde sea. Tenés que ir con total confianza porque es una sustancia, primero y principal, que no se le vio dosis letal. ¿Qué quiere decir? Vos te podés tomar el frasquito entero y no te vas a morir. No es un veneno. Entonces hay que confiar en lo que la ciencia está diciendo. Recordemos que acaba de terminar un encuentro virtual. No sé si fueron también a la Rural. Yo, como ahora estoy mudada, este año no pude ir, pero participé en el primer Congreso Internacional, que fue una maravilla y lamentablemente no fue muy difundido, donde fueron médicos, donde fueron especialistas del dolor y demás. Un congreso en el 2017 que fue para mí un festejo de la vida haber estado ahí, que fue en Buenos Aires, donde vinieron especialistas de Israel, de distintas partes del mundo, y yo me sentí alucinada, feliz, contenta y satisfecha porque estoy avanzando en mi cabeza de médica estructurada en incorporar algo que tiene una investigación de la década del 60, que es del investigador, que ahora se me fue el nombre, es un israelita, que él hizo toda esta investigación. Entonces, imagínense el tiempo que estuvo ahí, todo esto detenido, y recién ahora, desde 1960 para acá, se está hablando. O sea, miren todo el tiempo que hemos perdido. Que esto no es novedad, porque los griegos la utilizaban como un analgésico sumamente efectivo, pero después, bueno, en la historia como que aparece la planta de la aspirina y ahí como que pierde protagonismo el cannabis en algún aspecto, que no sé cuál habrá sido también el trasfondo ahí de esa historia, pero bueno, hoy se sabe. Entonces, para las cefaleas comunes, si tenés cefaleas frecuentes, consumila, probá. Podés ponerte siempre es una gotita sublingual. Lo que hay que estar atento que la primera yo le aconsejo que la empiecen a probar a la noche cuando te vas a dormir, porque a veces te da mareo, te puede dar un pequeño mareo. Entonces, una gotita, levanto la lengua, tic,
y la dejo caer. Incluso la puedes, si no sabes calcular, un pancito y te lo comes. Pero lo ideal es sublingual porque se absorbe mucho más rápido. Y vas probando, vas probando 2 gotitas a la noche, cada 3, 4 días vas aumentando una gotita. Y después incluso lo puedes usar en el día como para calmar ese dolor. ¿Sí? Esto es para dolor en general, pero bueno, con el tema de cefalea ya está evidenciado. Quería ver acá, espérenme un poquito, con el respecto, bueno, si consiguen para comprarla, cuando tiene más CBD que THC en este sentido, parece que es más efectiva para este tipo de cefalea tensional general, la que tenga más CBD. ¿Sí? Tienen que consultar a los médicos. Hoy hay un montón de médicos que se están especializando en sistema endocannabinoide. En la UBA hay un curso, o sea, en la Universidad de La Plata está el posgrado. No estamos hablando de algo ilegal. Esto ya tiene base científica y tiene médicos que están poniendo su nombre y apellido y su matrícula para ver. Hay páginas en Instagram, Reprocam es una que es de los médicos y después si no todo lo de Mamá Cultiva que tienen para seguir. Bueno, efectos importantes que puede generar, a veces te da como un mareo, les dije, un cansancio, una somnolencia, a veces da sueño, por eso lo ideal siempre es empezar a la noche, ¿sí? Se queda de boca es otra, y a veces hay personas que es como que le afecta un poquito el apetito, se les va como efecto secundario, porque en realidad a la mayoría le mejora el apetito, sobre todo porque se da también en personas con patología oncológica, que también pueden tener náuseas, vómitos, cefaleas, producto de la quimioterapia, ¿sí? Bueno, en la migraña, el uso del cannabis es ideal inhalado. El inhalado es con la flor, es una vaporización, haces como en un lugar para generar vapor o una ollita con vapor, porque el efecto es automático, es rápido la vaporización. Entonces eso, inhalaste automáticamente, a los minutos se te fue el dolor. Tenés que tal vez tener una frecuencia en ese día, seguir a hacerte varias inhalaciones como para calmar ese dolor que te está afectando realmente y te está afectando tu vida. Otro tema, saliendo de las plantas, acuérdense que hablamos de microbiota hace poquito con Fede Pons, vayan a verlo. Hay una patología, producto que produce la migraña, pero además de la migraña también produce otras enfermedades asociadas, como, esperen que se las digo, son migraña, eczemas de la piel, psoriasis. O sea, si tenés migraña y tenés psoriasis, escuchá esto, ¿sí? O alguna de estas. Picazón, picor en la piel, edemas, dolores musculares, fibromialgia, colon irritable o constipación, estreñimiento, hinchazón abdominal, distensión abdominal, náuseas por cualquier cosa, mareos, dolores óseos de los huesos, sobre todo en la columna vertebral, asma, ¿sí? Miren todo lo que les estoy hablando. Fatiga crónica. Estas personas tienen que estar atentas porque se encontró también que en el intestino hay un déficit de una enzima que es la DAO, que es la diaminooxidasa, que es una enzima clave que hace, digamos, de la digestión de los alimentos que comemos, es como que rompe una estructura que es la histamina de los alimentos. La mayoría de los alimentos tiene esta estructura en sí, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Cuando está esta carencia de esta enzima, la histamina es como que se absorbe en gran cantidad. La histamina de por sí es esta que cuando uno toma un antihistamínico, justamente que tuviste una alergia y te dan un antihistamínico. Entonces, esta sustancia excede y está dando vueltas por la sangre. En vez de orinarse por orina, queda dando vueltas. Y genera, uno de los síntomas claves es una migraña que no se va, dolor de cabeza que no se va, no se va, no se va, no se va. Bueno, hay que hablar y consultar al médico para pedir análisis. Hay análisis de sangre que ayudan a diagnosticar esta patología. Por el otro lado, se cree que la mayoría de estas personas tiene una causa genética.
Recordemos desde la decodificación que nosotros no heredamos la enfermedad, heredamos el conflicto. Entonces, vayan a mirar cómo era mi mamá, cómo era mi abuelita migrañosa, era controladora y en realidad no se desvalorizaba en todo momento. ¿Cómo era la vida íntima de mi abuelita? Y mi abuelo era infiel, no estaba nunca con mi abuelo, entonces insatisfecha sexual. Bueno, y yo soy migrañosa. ¿Qué pasa en mi contexto? ¿Qué pasa en mi pareja? O sea, miren todo lo que hay que mirar por una migraña. ¿Sí? Remedios que también potencian a la falla de esta enzima. La aspirina, como analgésicos. Los mismos antihistamínicos bloquean, o sea, es como saturan a esta enzima. Antidepresivos, antihipertensivos, diuréticos como la furosemida, expectorantes para la tos, vieron el ambroxol, mucolíticos como la acetilcisteína, que es uno que es efervescente, que es muy conocido, que uno toma. Bueno, esto hablo de la gente que toma todo el tiempo esto. Hay gente que se automedica y todo el tiempo un vasito de ese expectorante. O sea, no, no, sin indicación médica, no se mediquen. No se mediquen, hagan cosas caseras, hacete un vaporcito de agua, busca otros recursos naturales. Antibióticos como el clavulánico, que es uno común que viene combinado con la amoxicilina, tranquilizantes como el diazepam, neurolépticos como el haloperidol, que se utiliza para algunas patologías psiquiátricas. Bueno, y la enfermedad también inflamatoria del mismo intestino, como la enfermedad de Crohn, genera esta carencia de esta enzima clave. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de solución tienen en estos casos? Un cambio radical de la alimentación. Porque lo que tenés que hacer, suponiendo que tenés esta carencia enzimática, de esta enzima, es bajar el consumo de alimentos que te suban esta sustancia de histamina, que es la que te está llevando a este dolor de cabeza. ¿Qué tenés que bajar? Como les dije anteriormente, el consumo del alcohol. Dentro de ellos, el champán y el vino tinto es como que los que más liberan, tienen una sustancia de la tiramina, que es lo que se transforma en histamina y es como una bomba. ¿Vieron que hay gente que toma champán y la cabeza le explota? Tiene que ver con eso, ¿sí? El consumo de leches y quesos, algunos fermentados, que si bien para la microbiota es muy bueno el consumo para generar, pero por ejemplo el fermentado de repollo o chucrut, ¿sí? O de col, que también se le dice en otros países, parece que se afecta a este tema enzimático y aumenta la formación de histamina. Derivados de la soja, el vinagre y el acheto balsámico, mariscos, la berenjena, la espinaca, embutidos como las salchichas, ¿sí? Hay que tener la comida chatarra, hoy ya sabemos que es para, bueno, decir, estoy en un cumpleaños, no sé, y no tengo opciones, qué sé yo, no se me ocurren ideas. Bueno, no sé, se hará un pancho para los chicos y para los adultos también, pero tratemos de generar ideas. Hoy tenemos mucha información, hay muchos profesionales de la nutrición que están brindando recetas de todos los tipos, de todos los colores, para que nosotros mejoremos nuestra alimentación. Simplemente que tomarse el ratito del tiempo de nuestra vida para ocuparlo en este tipo de cosas que a veces antes de estar, ¿no?, mirando el celular, viendo la vida del otro, a ver cómo mejoró su cuerpo tal persona, a ver la vida de Wanda Nara, de todas estas cuestiones lamentablemente mediáticas que nos llevan a buscar, a ver qué pasó con esto. No, no. Estamos en un cambio de era y lo que necesitamos es crecimiento interior, espiritual, crecimiento de toma de conciencia, viendo quiénes somos, conociéndonos más y buscando la sabiduría interior y generando los cambios que nos merecemos. ¿Sí? Así que tratemos de, nos reímos un rato, no sé, chusmeamos un ratito algo, pero tratemos después volver al eje, porque esos momentos cuando uno está siguiendo ese tipo de información es lo que nos hace perder el tiempo realmente.
porque en lugar de dedicarnos a leer algo, a actualizarnos con algo que nos interesa, a ver todos los videos que están acá en Quinta Dimensión Online, que hay un canal, uno de los canales, no recuerdo el día, que hace recetas, una cocinera. Tenemos ahí una cocinera que habla de alimentación saludable. Así que, ¿qué más? ¿Qué más? Hagamos eso, dediquémonos a nosotros, a tomar solcito, que están los días tan lindos, a reforzar nuestra salud espiritual, haciendo meditación, orando para los que crean en la religión, haciendo el bien, ayudando a otros. Esa es la clave del bienestar. El bienestar no tiene nada que ver con tenerlo todo o vivir mirando la paja en el ojo ajeno. No, tiene que ver conmigo, desde mi ser interior hacia mí misma. Y en base a eso todo se va a ir modificando incluso en el afuera. Las personas que van a estar conmigo van a ser aquellas que quieran acompañarme en este camino. Sigo con los alimentos, para que sigan apuntando, porque tienen una listita interesante los migrañosos. Chocolate, palta o aguacate, que se le dice también en nuestros países, cítricos, frutos secos, tomate y salsas, y la cerveza. Y les voy a cambiar el término porque lo usé mal, no son migrañosos, son personas que sufren de migraña. Entonces también salirse del diagnóstico y salirse de la toma de posesión de ese diagnóstico como mi vida es un caos porque sufro y tengo tal enfermedad. No, en este momento estoy transcurriendo por una migraña que voy a resolver, que ya voy a descubrir de dónde viene, que me voy a tomar el tiempo y la paciencia para hacer las cosas bien y modificar este síntoma o enfermedad, en este caso con diagnóstico, que me está afectando mi vida, que me está coartando la libertad de vivir, porque me tira en una cama, ¿sí? Interesante para las personas que tienen estos cuadros en esos días, hay que evitar ayunos, hay que comer, porque claro, les tira tan abajo que no pueden levantarse a comer, no. Hidratate, recordémonos en esta época del año que empieza el calorcito, hay que hidratarse, porque la deshidratación también trae dolores de cabeza. Toda la parte hepática también trae dolores de cabeza. Miren todas las cosas que no hablé hoy porque hay un montón más que da dolor de cabeza. Entonces, me hidrato, me aseguro de comer bien, me aseguro de dormir, de descansar, me pongo algún paño frío en la cabeza, me recuesto en un lugar oscuro, ¿sí? Evitar que se me baje mucho la presión, porque eso también me tira abajo. Entonces, bueno, ver de consumir, si soy más bien hipotensa, algo que me levante, algo con sal, con sodio, o tomar café, que el café también levanta un poco la presión en esos momentos, ¿sí? Evitar obviamente la comida chatarra, como que les dije recién, reforzar con el consumo de alimentos con vitamina, con ácidos grasos saludables, ¿sí? La vitamina C, también refuerza, mejora todo lo que tiene que ver con las cefaleas. Y, ¿qué otra cosita? Bueno, evitar todos los fármacos que me pueden llegar a generar la migraña, que para eso hay que consultar al médico, acercarse y plantear, mire, doctor, o mire tal persona que está frente a mí, que puede ser un especialista neurólogo, lo que sea. Tengo cefaleas y yo tomo todo esto, tengo migrañas. ¿Qué, alguna de estas cosas me estarán afectando en mi salud indirectamente? Y el médico se va a tener que poner a sentar, evaluar uno por uno y definir esto sí, esto no, te va sacando. Y recuerden no automedicarse con fármacos. Del aceite de cannabis pueden probar, también consulten al médico que los atiende para ir evaluando las dosis, porque es muy interesante lo del aceite, que hay que atreverse. Es una planta, como les dije, muy noble, es una planta milenaria también, con mucha sabiduría y que hay que entender de que hay ahora unas bases científicas atrás, por suerte, porque si nosotros venimos de una mentalidad que necesitamos como la prueba para todo. Así nos hemos formado en estos últimos siglos, ¿sí? Contraprueba veo la verdad. Y la verdad está ahí,
Lo que pasa es que no somos capaces de verla porque necesitamos este aval de un otro que nos diga lo que hacer. Y a veces tenemos que escuchar a nuestro corazón, a nuestro ser interior y decir, es por acá, esto me hace bien, esto me ayuda, esto me da bienestar, avanzo. Incluso la experiencia de cada uno de ustedes puede colaborar para que una otra persona se atreva y avance también en su crecimiento personal, espiritual, en su sabiduría con el tema de la alimentación, con todos estos cambios que hoy se están viendo tan poderosos. Así que a tomar conciencia, a olvidarse de los dolores de cabeza, a rastrillar bien, a hacer un rastrillaje de todo lo que me genera esos dolores para identificar y en una próxima situación saber, con todo esto estoy próxima a un dolor de cabeza. Ojo, me voy a tomar acción, voy a hacer cosas para mí para estar mejor. Nos vemos el miércoles que viene, los espero porque voy a tener una super charla hermosa que estoy armando y que pronto se van a enterar por las redes. Cariños.